Muy bien, entonces buena tarde para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando nuestro curso de manejo y soporte de sistemas informáticos en la carrera del día lunes. Estamos trabajando sobre el resultado de aprendizaje número 3. Si se recuerdan, ya trabajamos varios resultados de aprendizaje en nuestra plataforma de aulas virtuales. Ya trabajamos lo que era nuestro primer resultado de aprendizaje, que lo terminamos acá, ¿verdad? El de sistemas operativos, manejo de sistemas operativos. Ahorita terminamos también lo que fue el resultado de aprendizaje número 2, que tenía que ver con las aplicaciones básicas de Microsoft Office, donde enlistamos pues aquellas aplicaciones que nos sirven de forma básica para poder realizar diferentes tipos de archivos. En el caso de Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Yo he estado tratando de compartirles pues la mayor cantidad de información con la cual ustedes pues puedan visualizar en primer lugar los procedimientos y luego pues también puedan aplicarlos. Ahorita estamos trabajando justo sobre el resultado de aprendizaje número 3 y si se recuerdan el resultado de aprendizaje número 3 pues habla acerca de las aplicaciones para la gestión de la información, pero seguimos enfocado en lo que son las aplicaciones de Microsoft Office. En este caso, pues yo les había hecho mención de que aquí nosotros vamos a tener 4 aplicaciones que vamos a estar trabajando. En el resultado anterior habíamos trabajado únicamente 3 aplicaciones, Word, Excel y PowerPoint. Pero les había hecho la observación de que el tiempo que nosotros íbamos a utilizar con Excel, con Word, pues iba a ser mucho más amplio que el tiempo que le íbamos a designar para estas otras aplicaciones de gestión de la información, ya que nuestro curso pues se enfoca más en trabajar las aplicaciones que sí nos sirven constantemente. Por ejemplo, es más común que nos soliciten a nosotros una hoja de cálculo para poder realizar diferentes tipos de cálculos, bien sea en un negocio, en una institución, o que de repente alguien es maestro y quiere llevar el control de sus notas, saber cuántos alumnos perdieron, cuántos ganaron, diferentes tipos de características, pues lo podemos trabajar a través de Microsoft Excel. Por eso el tiempo que nosotros le designamos a estos programas, pues fue un poco más amplio. Ahora, en nuestro resultado de aprendizaje número 3, donde ya nos habla de las aplicaciones para el diseño y gestión de la información, probablemente ustedes ya se dieron cuenta de que el tiempo pues es un poco más reducido. Empezamos trabajando con el programa Microsoft Visio. Para Microsoft Visio utilizamos a lo sumo dos sesiones, ¿verdad? Donde pudimos conocer la parte introductoria de Microsoft Visio y la forma de utilizarlo. Por ser una aplicación que no viene por defecto dentro del paquete ofimático de Microsoft Office, pues necesita instalarse de una forma adicional. Entonces, aquí dentro de la plataforma, pues yo les dejé algunos procedimientos de cómo descargar, cómo instalar Microsoft Visio y que en este caso, pues a través de un video ustedes se pueden guiar de la forma de poderlo instalar. Les hacía la mención en la última clase en la que estuvimos de que probablemente a la hora de instalarlo tengamos algunas complicaciones. ¿Por qué se pueden dar estas complicaciones? Se dan esas complicaciones por la compatibilidad del software que estamos utilizando. Por ejemplo, la suite ofimática de Microsoft Office, la normal que nos ofrece Word, Excel y PowerPoint, no es compatible con algunos programas de instalación de Microsoft Visio. Entonces ahí podría haber algún tipo de problemita a la hora de quererlo instalar, pero les daba yo la opción de que si ustedes lo quieren utilizar, pues pueden desinstalar por un momento Microsoft Office e instalar Visio en lo que lo utilizan, ven su funcionamiento y luego pues lo desinstalan y ya vuelven a instalar Microsoft Office. Con eso pues estarían practicando tanto la instalación de programas como el uso de este programa de Microsoft Visio. Entonces aquí, como les decía, aquí ya tenemos una cantidad de horas inferior al que utilizamos probablemente en Microsoft Word. Si se dieron cuenta, pues 2 sesiones. Únicamente vimos así a grandes rasgos cómo es el programa, cuál es su forma de utilizar. Y una de las ventajas de Microsoft Visio, pues era de que no tiene una complicación a la hora de utilizarse. Únicamente tenemos que ir jalando diagramitas e ir creando nuestro diagrama principal en base a lo que nosotros queramos representar.
Vimos que podemos crear un organigrama, podemos crear un mapa mental, podemos crear un plano de construcción, un diagrama de red, un diagrama de Gantt, diferentes tipos de diagramas desde Microsoft Visio, según lo que nosotros queramos observar. Luego de eso trabajamos también, luego de Microsoft Visio, trabajamos con Microsoft Publisher. A diferencia de Microsoft Visio, Publisher sí ya viene instalado dentro de nuestra suite ofimática de Microsoft Office. O sea que si yo tengo Word, si yo tengo Excel, por defecto tiene que aparecernos Microsoft Publisher. La característica del programa de Microsoft Publisher es que yo voy a poder utilizar este programa para crear diferentes tipos de publicaciones. Publicaciones que yo puedo imprimir, que yo puedo exportar o que yo puedo utilizar en cualquier otro documento. Pero su facilidad radica en que este programa está diseñado específicamente para que yo pueda trabajar con diferentes tipos de objetos y que yo los pueda ir colocando dentro de una plantilla para que al final yo pueda crear una publicación que me pueda generar información valiosa con la cual yo pueda llamar la atención de las personas a las cuales yo les quiero compartir esta información. Vimos que en Microsoft Publisher, pues nosotros tenemos diferentes tipos de publicaciones que podemos crear. Podemos crear una invitación para un cumpleaños, una tarjeta de felicitación, un trifoliar informativo, un diploma. Hay diferentes tipos de publicaciones que nosotros podemos crear. De igual forma que con Microsoft Visio, pues Microsoft Publisher lo tuvimos que trabajar en 2 sesiones, pues únicamente necesitábamos conocer, las partes básicas del programa y la forma de su utilización. Entonces, a raíz de eso, pues ya pudimos trabajar con estos 2 programas, Microsoft Visio y Microsoft Publisher, que son propiamente de la suite de Microsoft Office y que nosotros lo clasificamos como programas de gestión de la información. Alguien se podría preguntar, pero ¿por qué esas aplicaciones les llamamos que son para gestionar información? Porque estas aplicaciones ya se enfocan con mayor precisión a trabajar con la información propia de una organización, de una empresa o de una persona individual. Y que ya pues ya no tiene un enfoque como crear un documento de texto que podría servir para cualquier fin, sino que ya se enfoca más a poder crear un tipo de publicidad, a poder crear un diseño que le ayude a mis compañeros de trabajo a entender la forma en la que se va a desarrollar alguna actividad dentro de la empresa. Por eso nosotros los conocemos como aplicaciones para la gestión de la información. Y entonces, para esta semana y en la clase del día de hoy, vamos a empezar a trabajar con el programa Microsoft Project. ¿Sí? Es otro programa de la suite ofimática de Microsoft Office. Pero veamos en sí dentro de la plataforma que nos va a aparecer. Vean, por ahí estaba hablando con Diana y ella me hacía mención que se le está dificultando un poco ingresar a la plataforma. La plataforma últimamente o en las últimas semanas ha tenido una serie de mantenimientos que lo que pretenden es mejorar su accesibilidad. Ya se detectó de parte de la institución de que ha tenido algunas debilidades de conexión y que de repente no está funcionando bien. Entonces, se le han programado diferentes etapas de mantenimiento. Por eso es que los fines de semana, los últimos 2 fines de semana, ha estado inactiva la plataforma. O sea que no se puede ingresar porque la tienen en algún tipo de mantenimiento. El día de ayer, de hecho, pues la plataforma estuvo en mantenimiento. Hasta el día de hoy no la habilitaron. Pero probablemente después de este mantenimiento, a la hora que ustedes traten de ingresar a la plataforma, puede que les presente algún tipo de error. El error más común es el de conexión a la base de datos. Entonces, si se les llegara a presentar ese problema, que a la hora de que ustedes cargaron la página de aulas virtuales, no les mostró la página principal, sino que les dio ese error de que no hubo conexión a la base de datos, traten de cargar nuevamente la página. A veces está congestionada un poco la página y entonces no deja el acceso, pero pueden seguir intentando hasta que logren tener la conectividad. Entonces sería una de las sugerencias para que ustedes puedan acceder a aulas virtuales. Entonces, bien,
Ahí dentro de aulas virtuales ustedes van a encontrar el contenido de la semana del 6 de julio al 12 de julio, o sea, la semana en la que estamos actualmente. Como regularmente lo hago, pues les comparto un video motivacional para que ustedes puedan observar, para que ustedes pues puedan motivarse a continuar con las actividades que hemos estado realizando. Entonces, ese video motivacional es para que ustedes lo vean y de él pues extraigan la información relevante o que les puede ayudar a ustedes a salir de las diferentes situaciones por las cuales estén atravesando. Abajo les comparto un foro donde les pido que dejen algún comentario sobre lo que ustedes vieron en el video, sobre lo que ustedes asimilaron de ese video y principalmente cómo pueden motivar a sus demás compañeros. ¿Sí? Muy bien, más abajo entonces ya tenemos nuestro contenido. En este caso, pues vamos a trabajar con este programa de Microsoft Project. Ya les había mencionado, pues es un programa de la suite ofimática de Microsoft Office, pero que de igual forma que Microsoft Visio, este programa no está disponible dentro de nuestro paquete básico. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizarlo o para que nosotros podamos utilizar Microsoft Project, tenemos que hacer una instalación adicional. Si nosotros no lo instalamos adicionalmente, no nos va a aparecer. Entonces, sí es necesario que nosotros lo podamos instalar de forma adicional. Dentro de los contenidos que yo les compartí dentro de la plataforma, para que ustedes puedan trabajar la presente semana, están los siguientes. Y se los voy a ir describiendo en esta parte del curso para que ustedes los puedan ver y que de esta forma pues los puedan utilizar, ¿verdad? En primer lugar, les comparto un archivo sobre las definiciones de Microsoft Project. Lo vamos a analizar más adelante y pues va a ser nuestra base para que ustedes puedan trabajar durante esta semana. El primer video que yo les comparto trata acerca de la forma en la que ustedes pueden descargar e instalar Microsoft Project. Entonces, si ustedes lo quieren instalar en su computadora para ver su funcionalidad, para ver cada una de las herramientas que nos presenta, entonces ustedes ya pueden ver este video y desde ahí en ese video aparece el link que les sirve para poder descargar el instalador del programa. Luego tenemos un video más que nos muestra en sí o en esencia qué es Microsoft Project. Yo se los voy a explicar en un momento, ¿verdad? Pero de igual forma, si ustedes quieren repasar un poquito más sobre qué es el programa, ahí les dejo un video donde muestra las definiciones de Microsoft Project, para qué se inventó Project, cuáles son sus objetivos. Entonces ahí lo describe nuevamente para que ustedes lo puedan revisar más adelante. El siguiente dice importancia de utilizar Microsoft Project en la creación de proyectos. Entonces, ese es el siguiente video y ahí viene después de ese video la primera tarea. La primera tarea trata de un resumen sobre el uso de Microsoft Project. Luego de que ustedes ya vieron qué es, cuál es la importancia de utilizarlo, entonces ustedes van a crear un resumen de el uso o la utilidad de Microsoft Project, describiendo cada una de sus características, ¿verdad? Por último, les comparto en relación al material un video de la creación de un proyecto en Microsoft Project. Este video tiene una duración de 10 minutos. ¿Cómo en 10 minutos ustedes pueden elaborar un proyecto básico? Entonces ahí se dan las pautas, se indica cómo crear cada una de las actividades dentro del proyecto y cómo utilizar cada una de las herramientas. Para que se les simplifique la forma de crearlo, pues tienen que ver todos los materiales anteriores para que ustedes ya tengan idea de qué es lo que se va a trabajar dentro de ese video. Luego tenemos una consulta acerca del programa Microsoft Project. La segunda tarea, que la segunda tarea pues se enfoca a que ustedes deben de crear un proyecto en Microsoft Project. ¿Qué proyecto van a realizar? Exactamente el mismo que aparece en el video. Entonces, ahí lo que yo les sugiero es de que ustedes puedan guiarse del video, ir viendo el video, pero también váyanlo trabajando en su computadora, si tienen instalado Microsoft Project. Ahora, ¿qué pasa si no lo tienen instalado? Pero yo ahí les pido
Muy bien, vean, perdón, ahí tuve problemas con la conectividad, pero les decía sobre la tarea de la creación de un proyecto en Microsoft Project. ¿Qué pasa si no lo tienen instalado o no lo pudieron descargar para poderlo instalar en su computadora o no tienen una computadora para poder trabajar? Entonces, lo que van a hacer es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo tiene que incluir cada uno de los pasos que observaron en el video de creación de un proyecto en Microsoft Project. Eso no lo dice en la tarea, no está en las instrucciones. Por eso se los estoy aclarando en este momento. Si no tienen el medio para poder instalar Microsoft Project, entonces creen un diagrama de flujo de cómo crear un proyecto en Microsoft Project. Para ello, pues pueden utilizar Visio si lo tuvieran, pueden utilizar Word, pueden utilizar PowerPoint, el programa que ustedes quieran utilizar para poder desarrollar ese diagrama de flujo. Por último, les dejo ahí una evaluación corta sobre el programa para conocer o para que ustedes se puedan dar cuenta cuál fue su aprendizaje en relación a este programa. ¿Sí? Muy bien, si tuvieran dudas, si tuvieran preguntas, pues me las van haciendo saber y yo voy a tratar de írselas resolviendo. Bueno, entonces vamos a empezar con el programa. Microsoft Project. Veamos qué Y definiciones tenemos. Sí, sí, dije, Dianita, dígame. no, fíjese que no se mira, dice Luis, ha empezado la función de compartir la pantalla y se mira como negra. Eso lo hace. Muy bien, ¿a todos les aparece así? Voy a volverla a compartir. Sí. Muy bien. Veamos ahí. ¿Me cuentan si ya se ve la pantalla? Lo mismo aparece, ingeniero. En pantalla negra. Ujú. Bueno, Ahorita sí permítame. ya. Ah, ya, muy bien, gracias. Sí. Muy bien, veamos pues. Entonces vamos a iniciar con definir qué es el programa Microsoft Project. Aquí probablemente se enfoque a la versión 2016, pero de igual forma, como ya lo habíamos visto con otras aplicaciones, media vez tengan Microsoft o entiendan el uso del programa, no importa en qué versión la vayan a aplicar. Si es 2010, 2013, 2016 o 2019, pues lo único que cambia un poquito pues es la apariencia. Iniciamos entonces, tenemos nuestro índice. En el índice, pues vamos a ver los temas que se van a desarrollar, una introducción para que podamos entender qué es un proyecto y por qué lo tenemos que gestionar con este programa, las características principales del programa, su funcionalidad, su forma de uso y un caso práctico. Entonces empezamos con la introducción. ¿Qué es Microsoft Project? Dice acá, Microsoft Project es un programa de la suite de Microsoft Office usado para gestión de proyectos. Entonces, si recordamos un poquito o recapitulamos, cada uno de los programas dentro de la suite de Microsoft Office tiene una función. No podemos utilizar cualquiera en un tema en específico, ¿verdad? Por ejemplo, dijimos que Microsoft Word nos servía para crear documentos de texto. Microsoft Excel nos servía para crear hojas de cálculo o libros de Excel. Microsoft PowerPoint nos servía para crear presentaciones. Microsoft Visio para crear diagramas. Microsoft Publisher para desarrollar publicaciones. Ahora, Microsoft Project nos va a servir para poder gestionar un proyecto. Dice, ayuda al usuario a crear, desarrollar planes de proyecto, establecer la asignación de recursos a tareas, hacer un seguimiento al progreso, a administrar el presupuesto y analizar cargas en el trabajo. ¿Sí? Entonces, ese es el fin principal o el uso que nosotros le vamos a dar a Microsoft Project. Gestionar un proyecto. Por acá
Para poder entender mejor, vamos a ver qué es un proyecto. En este caso, acá nos dice que un proyecto va a ser una planificación de actividades que se encuentran íntegramente relacionadas y que persiguen un mismo objetivo claro y conciso. Muy bien, entonces ahora denme un ejemplo ustedes de un proyecto. Para ustedes, ¿qué podría ser un proyecto? A ver, Dianita, dígame un proyecto que usted conozca o que usted crea que es un proyecto. Pues tal vez hacer una casa o hacer Muy bien, o hacer muy un bien. edificio. Exactamente. La creación de una casa es un proyecto. De hecho, crear algún mueble también es un proyecto. Crear un edificio también lo podemos considerar como un proyecto. Entonces, existen diferentes tipos de proyectos. Nosotros no nos vamos a enfocar en que project solo nos va a servir para la construcción. No, project lo podemos utilizar en cualquier proyecto. Por ejemplo, si nos enfocamos a la tecnología, un proyecto podría ser la creación de una página web. Ese es un proyecto. También la creación de un programa para alguna tienda o abarrotería. Ese podría ser otro proyecto. Si nos enfocamos a la construcción, pues ya nos había dicho ahí Diana que la construcción de una casa, pues ya se puede tomar como un proyecto. Y así sucesivamente nosotros podemos tener diferentes tipos de proyectos. Dependiendo del enfoque, por ejemplo, el cultivo de un terreno podría ser un proyecto. Así sucesivamente nosotros podemos ir encontrando diferentes tipos de proyectos. Pero acá nos dice que el fin principal de un proyecto pues es llegar a concluir un objetivo o a alcanzar un objetivo. Pero ¿cómo se va a alcanzar ese objetivo? Para poderlo alcanzar, nosotros tenemos que realizar diferentes actividades. Puede ser que dependiendo de la dimensión del proyecto, nosotros necesitemos más gente o menos gente, pero eso lo va a determinar el proyecto en sí. En este punto nosotros debemos de entender que un proyecto pues es un conjunto de actividades que no importan cuál va a ser su índole, siempre van a buscar alcanzar un objetivo o llegar a terminar un producto. Eso va a ser el proyecto. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva y por acá nos muestra el ciclo o las fases de un proyecto. Dice, el ciclo o las fases de un proyecto son las siguientes. Número 1. Tenemos como fase número 1, en este caso, la idea del proyecto. Esa es nuestra fase número 1. ¿Qué conforma o qué actividades puede tomar esta fase de idea del proyecto? En esta fase, pues, se generan todos los pensamientos de una o de varias personas de cómo llevar a cabo un producto o cómo tener u obtener un producto con las diferentes actividades que conlleve realizarlo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del proyecto, que de repente yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, yo tengo un terreno y en ese terreno quiero construir una casa. Entonces, de ahí surge la idea del proyecto. Entonces, yo me tengo que poner a pensar qué actividades necesito, qué materiales, con cuánta gente necesito contar, cómo voy a llevar a cabo ese proyecto. Y esa sería la primera fase del ciclo de un proyecto. La segunda fase dice que es el diseño. En el diseño, pues ya se involucra todo lo que nosotros pensamos o ya se plasma esa idea del proyecto en planos, en planes y en diferentes tipos de materiales o de herramientas que nosotros vamos a utilizar como parte del diseño. Modelos 3D, diferentes tipos de diagramas, dependiendo de cuál va a ser el fin del proyecto. Entonces, ese sería el diseño. Dentro del diseño, pues también se establecen los cronogramas, cuánto tiempo me va a llevar realizar ese proyecto, qué actividades voy a ejecutar, quiénes son los encargados de cada una de las actividades. Todo eso va dentro del diseño. Cuando nosotros ya tenemos la idea clara, cuando nosotros ya tenemos los diseños, ya tenemos los planos, ya tenemos establecidas las actividades con los tiempos que va a llevar cada una de las actividades, ya pasamos a la siguiente etapa, la ejecución. ¿Y qué es la ejecución? Pues la ejecución no es más que
poner en práctica todo lo que ya se planificó. Que si era construir la casa, yo tengo que hacer los cimientos. Entonces, esa va a ser la primera actividad que se va a ejecutar, construir los cimientos. Y así sucesivamente se van ejecutando cada una de las actividades. Por último, o como última etapa, tenemos la evaluación. La evaluación se puede dar hasta finalizar el proyecto o la evaluación puede ir por cada una de las etapas o actividades del proyecto, ¿verdad? Para garantizar que al final, pues, el producto que se va a obtener va a ser un producto de calidad. Entonces, esas son las principales 4 etapas de un proyecto. Pero alguien podría preguntarse, ¿pero para qué si yo no estoy estudiando ahorita proyectos? Cierto, no estamos viendo la creación de proyectos. Nos estamos enfocando al uso de Microsoft Project, pero sabiendo o teniendo en cuenta que nos va a servir para gestionar diferentes tipos de proyectos. Entonces ahora, mi pregunta es para ustedes. ¿Dónde creen ustedes que yo pongo en marcha o dónde puedo utilizar Microsoft Project? ¿En la idea del proyecto, en el diseño, en la ejecución o en la evaluación? A ver, Byron, Diana o Jocelyn, ¿dónde creen ustedes que yo puedo utilizar Microsoft Project? Quizás en diseño. En diseño, muy bien, Byron. Jocelyn, ¿dónde cree Jocelyn que puede utilizar Microsoft Project? Perdón, Jocelyn, no le escuché. ¿Diana? Que tal vez en la elaboración, ¿no? En la elaboración, muy bien. Jocelyn, decía algo, disculpe. En evaluación. Evaluación, muy bien. Bueno, entonces veamos pues. En este caso, nosotros vamos a utilizar Microsoft Project en todas las fases del proyecto, ¿sí? Microsoft Project nosotros lo utilizamos para crear la idea, en el diseño, en la ejecución y en la evaluación. ¿Por qué? Porque esa es la ventaja de utilizar Microsoft Project. Que yo desde Microsoft Project puedo ir estableciendo las actividades o ideas del proyecto. En base al diseño yo puedo establecer los tiempos que va a tener cada una de las actividades. Cuando ya se esté ejecutando el proyecto, yo puedo ir verificando si en realidad se están ejecutando las actividades con los tiempos que yo le definí, con los recursos, con los materiales, y luego en la evaluación yo voy a verificar que haya llegado a cumplirse cada uno de los objetivos de las actividades. Es por ello que Microsoft Project nosotros lo podemos utilizar en todo el proyecto. Muy bien, entonces teniendo claro esta parte de los proyectos y dónde es que se ve involucrado Microsoft Project, nosotros ya podemos establecer qué elementos utiliza Microsoft Project de un proyecto, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros establecemos cada uno de los proyectos? En Microsoft Project nosotros nos vamos a enfocar a los diferentes elementos, como por ejemplo, las tareas. ¿Y qué es una tarea en Microsoft Project? Dice que la tarea se requiere para completar un proyecto y define el ámbito del objetivo mismo. Por lo tanto, la tarea es como una actividad. En la construcción, una de las actividades, por ejemplo, podría ser, si estamos hablando de cimientos, el zanjeo para colocar los cimientos. Esa ya es una actividad. En Project nosotros la vamos a conocer como una tarea. La siguiente tarea sería la construcción de muros. Construcción de muros es otra actividad dentro del proyecto, pero en Microsoft Project nosotros la vamos a tener como una tarea. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer elemento dentro de nuestro proyecto. El siguiente elemento dice los hitos. ¿Qué es un hito en Microsoft Project? Un hito es como un conjunto de tareas.
Dice, representa un evento o condición que marca la finalización de un grupo de tareas relacionadas o la finalización de una fase del proyecto. Entonces, el hito ya va a tener varias tareas, que ese conjunto de tareas pues nos van a ayudar a realizar las siguientes tareas. Por ejemplo, yo les hablaba de la construcción de cimientos. Con la construcción de cimientos podría ser un hito, que en este caso, ¿qué actividades o qué tareas puede tener? El zanjeo, la creación de muros y cualquier otra actividad que pueda incluirse dentro de ese hito. Como tercer elemento tenemos acá los recursos. Y los recursos dice que los constituyen cualquier espacio o elementos para llevar a cabo el proyecto. Si seguimos hablando de construcción, un recurso sería el terreno, el hierro, los materiales, el cemento, todo lo que se utilice para construcción. Esos son recursos. Pero dentro de los recursos también vamos a establecer los recursos humanos. Necesito a un, ¿qué les digo yo? Un topógrafo para que me vaya a revisar el terreno, un ingeniero civil para que me haga los planos, albañiles, todos esos pues también los vamos a clasificar como recursos. Vamos a continuar y por acá abajo tenemos los objetivos de Project. ¿Para qué vamos a utilizar o por qué creó Microsoft este programa? En primer lugar, para crear un plan de proyecto real y eficaz. O sea que a través de ese plan que nosotros tengamos y lo presentamos en Microsoft Project, nosotros podamos estimar en cuánto nos va a salir la construcción. En cuánto tiempo vamos a tener construida la casa. Eso lo va a generar automáticamente Project en base a las actividades que yo le voy a ir asignando, tanto con fechas, ¿verdad? Gestionar el proyecto y ajustarlo a los cambios durante su proceso. Que de repente nosotros habíamos estimado 15 días para el cimiento, pero no habíamos considerado que el terreno pues no estaba en un buen punto y habían que hacer otras actividades. Entonces Project se puede ajustar. O sea que le podemos agregar otras tareas, cambiarle los tiempos para que pues al final pues nos quede un proyecto bien terminado. Evaluar el proyecto lo podemos hacer con Microsoft Project. Crear nuestro diagrama de Gantt, que recuerden que el diagrama de Gantt pues es el que nos muestra las actividades con los tiempos, y el diagrama de red, que es el diagrama que nos muestra a los involucrados. En este caso serían los recursos humanos, digamos el albañil con cada una de sus tareas, el ingeniero civil con cada una de sus tareas, el topógrafo con cada una de sus tareas. Eso es el diagrama de red. Y eso es entonces lo que nos muestra Microsoft Project, o para eso se utiliza. Características principales: planeamiento y administración guiada, ayuda cuando lo necesita, creación de planos de forma eficaz. Dice, asignar o realizar un seguimiento de los planes y evaluarlo. Eso pues constituye la asignación de recurso, comparar versiones de planes de proyecto, evaluar los cambios, realizar un seguimiento del rendimiento. Estas ya son algunas de las tareas que hace Microsoft Project. Comunicar de manera eficaz. Project nos permite generar diferentes tipos de informes para poder presentarlos y decir, bueno, esta tarea involucra tantos recursos y sale en tanto, ¿verdad? Eso es lo que nos permite hacer Microsoft Project. La funcionalidad. Tenemos aquí la gestión de proyectos, la asignación de recursos, diferentes diagramas que nosotros podemos generar y la utilización de un calendario para definir el tiempo que nos va a llevar. Aquí ya nos muestra algunas imágenes de cómo se asignan los recursos a cada una de las tareas. Si se dan cuenta, pues ahí ya nos muestra qué tareas, los hitos son los que aparecen en color negro y las tareas pues son las que aparecen sin negrita. Aquí tenemos a la par el diagrama de Gantt. Mediante un calendario se podría modificar. En este caso, Project da el chance de que si yo quiero modificar mi calendario y ponerle algunos descansos, pues para considerarlos, ¿verdad? Y que al final nuestro informe sea más ajustado a la realidad. Ahí tenemos el diagrama de Gantt, que se basa en este caso, en las tareas críticas que están marcadas en rojo, o sea que son tareas que se deben de ejecutar para que se pueda concluir el proyecto. El diagrama de red también nos lo presenta por acá y luego pues nos muestra la interfaz de Microsoft Project. Ahí vamos a encontrar cómo es que nosotros podemos ir utilizando nuestro programa. En esta presentación probablemente no esté tan claro, pero en el video donde les presento la definición, ahí ya se muestra de una mejor forma el programa.
escalas con las que se pueden trabajar, barras de herramientas, las guías del proyecto, las tareas que nosotros podemos utilizar, la tabla de tareas, el área de gráfico de Gantt, el menú de los recursos, el menú de seguimiento cuando ya se está trabajando, una vista de calendario para ver en el calendario qué tareas se han programado para cada uno de los días y no pasarlas por alto, ¿verdad? La vista del diagrama de Gantt. Y aquí nos muestra la guía de proyectos. Las tareas dice que representan cantidad de trabajo, tareas y subtareas, funciones más importantes. Cuando nosotros ya estamos trabajando con Project, nosotros vamos a establecer nuestras tareas con una duración específica. Pero aparte de eso, también vamos a establecer la dependencia de tareas. Por ejemplo, ¿cuándo depende una tarea de la otra para continuar? Y entonces, en sí, eso sería el uso o la forma en la que se creó Microsoft Project para que nosotros podamos utilizarlo en la creación y gestión de proyectos. Con esto, pues yo les doy lo que es la parte introductoria al programa. Recuerden que en el material y en los videos, pues ya se explica cada uno de los de las herramientas que podemos utilizar y cómo nosotros podemos ir ingresando cada una de las tareas. Entonces, antes de terminar la clase, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si la tuvieran, pues pueden hacérmela saber en este momento, y si no, pues yo les agradezco por su participación en la clase de hoy. Como les dije, pues la clase se estaba grabando y más adelante les comparto el video de la grabación de la clase de hoy. Sí, que yo, mi duda es que es necesario instalar esto y no necesita, fíjese que yo instalé lo demás y me necesitaba licencia y tuve que instalar otro y todo, pero ¿este se necesita licencia o no? Sí, Dianita, en este caso, recuerde que por ser un programa de la suite de Microsoft Office, Office trabaja con licenciamiento, por lo tanto, sí necesita licencia, pero dan 15 días de prueba, entonces, como ustedes solo lo quieren para probarlo, pueden utilizar, instalarlo y en los 15 días de pruebas, pues, realizar su tarea o poder utilizarlo para conocer su funcionalidad. Ah, vaya, está bien entonces. Sí, pero Entonces, sí necesitan licencia todos estos programas por ser de la suite de Microsoft Office. bueno. Ujú. Muy bien. Entonces, de todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden hacérmelas llegar a través de WhatsApp y yo trataré de resolvérselas. Gracias por haber participado en la clase del día de hoy. Que tengan una bonita noche y espero verlos pronto. Igualmente, adiós, Inge, buenas noches. Adiós, Dianita. Adiós, Jocelyn. Mm.